Que el Señor le bendiga esta mañana a cada uno. La verdad que es un privilegio. Yo estaba meditando ahí, he sido tan bendecido en todos los momentos desde que comenzó este tiempo. Y cuando abrimos la bolsita que estaba ahí, la que usted tiene ahí en su mano, y nos daban la explicación de lo que eso significaba, y vi el pan y los granos tostados, ¿verdad? Y veía que David llevaba eso para sus hermanos que estaban en la batalla. El Señor me recordó, le decía a mi pastor yo ahí, que Dios me habló y me dijo, me hizo ver algo, que David, los panes que llevaba y los granos tostados se los había dado su papá, no eran de él. Y entonces yo le decía, Señor, danos siempre el pan y lo que tu pueblo necesita para darle, porque en nosotros no hay nada que ofrecer, pero si Él nos da, usted siempre va a ser bendecido. Amén. Así que siéntase bienaventurado por eso. Quiero pedirle que abra su Biblia esta bendita mañana. Me acompañe por favor al primer libro del profeta Samuel, capítulo número 16, y voy a leerle del versículo número 11 al 13. He meditado mucho en el tema para esta porción y pasé por varios, pero quiero quedarme con lo que el Señor ha puesto en mi corazón: derribando gigantes. Ese es el tema que el Señor ha puesto en mi corazón: derribando gigantes. Dice la bendita palabra de nuestro Dios, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11 en adelante. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos esta mañana, mi Dios, suplicándote la gracia, el favor, la bendición de poder comprender tu palabra. Señor, suplico que hoy abras nuestro entendimiento para que podamos ser bendecidos, edificados, Dios mío, enseñados por tu palabra. Sé que para muchos esta porción es conocida, quizá de las más conocidas dentro de las Escrituras, pero estoy seguro que tú tienes una porción para cada uno de nosotros esta mañana. Ayúdanos, Señor, a recibir lo que tienes para cada uno, Señor, porque esa es la provisión que necesitamos para derribar los gigantes que se levantan en contra de nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede sentarse por un segundo. Definitivamente que la historia, el pasaje, la porción donde se habla de David y su ungimiento, su elección como para ser el próximo rey de toda una nación, es de las más conocidas y quizá de las que más hemos escuchado, más ejemplos hemos oído. Hemos escuchado muchas veces el ejemplo de David contra Goliat y conocemos perfectamente muchas de esas porciones, pero hay algo que nosotros necesitamos comprender esta mañana. Goliat fue el enemigo visible,
el enemigo público, el gigante que enfrentó David delante de todos. Pero antes de llegar ahí, David tuvo que pasar por un proceso tremendo, como el que muchas veces nos toca atravesar a nosotros. Cuando llega el profeta a la casa de Isaí, resulta que él llega a ofrecer un sacrificio, y él le dice a Isaí que llame a sus hijos. Y en efecto, hermano, lo primero que acontece según la escritura es que Isaí reúne a todos sus hijos a excepción de David. En pocas palabras, no lo tomó en cuenta, ni siquiera lo llamó para que estuviera en ese momento tan especial que iba a suceder en su casa. Así que lo primero que yo entiendo es que David, antes de derribar un gigante llamado Goliat, tuvo que enfrentarse a otros gigantes internos, que si él no hubiera podido salir adelante, no hubiera podido llegar donde estaba Goliat. Porque los gigantes internos nos pueden eliminar si nosotros no los derrotamos. Lo primero que veo es que David llega o recibe, mejor dicho, una unción. Él es, hermano, objeto de una elección. Él ni siquiera, hermano, estaba pidiendo absolutamente nada cuando el profeta llega a su casa, movido por el Señor, porque esa fue una elección de Dios, no fue una elección de hombres. De hecho, según el hombre, según el profeta como tal, el más capacitado, el que tenía mejor presencia, el que se veía mejor para reinar, era el hermano mayor de David. Aún para el profeta parecía ser la mejor opción, pero para los ojos de Dios, que conocía no solo el porte, sino el corazón de David, resultó ser la elección divina. Y cuando el profeta llega, hermano, y se da todo este acontecimiento, y David es ungido delante de sus hermanos, él recibe, hermano, por decirlo así, una promesa de parte del Señor. Le es revelado a dónde va a llegar. Pero me llamaba la atención lo siguiente, que David, hermano, es ungido. El profeta regresa a su casa en Ramá y David se queda donde estaba. Nada cambió aparentemente. Lo único que la Biblia me dice que cambió en la vida de David es que de ahí en adelante el Espíritu del Señor estaba sobre él. Todo lo demás continuó igual. Él siguió estando en su casa, él siguió estando entre sus hermanos. No le pusieron una corona cuando llegaron a ungirlo, no le dieron un nombramiento inmediato, no lo pusieron y lo sentaron en el trono, sino que solamente lo ungieron y le dieron una palabra, por decirlo así, pero su proceso continuaba. Por eso usted tiene que comprender que una cosa es lo que usted va a llegar a ser y otra cosa es lo que usted es ahora. Una cosa es el momento en el que usted se encuentra y otra cosa es lo que el Señor ha decidido para usted. Por eso usted ahora puede verse y puede pensar, hermano, que en usted no hay futuro, que en usted no hay absolutamente nada. Podría ser el caso, pero Dios puede tener algo especial para usted que todavía no se le ha manifestado. Como por ejemplo, hermano, una pequeña semilla que usted mira en su mano. Usted la mira y capaz que la menosprecia. Capaz que usted va caminando y mira una semilla tirada en el suelo y usted no le pone atención. Pero esa semilla, dentro de ella tiene toda la información genética para poder convertirse no solo en un árbol, sino que llegar a ser una cosecha maravillosa que alimente a un montón de gente. Pero en el momento nadie pensaría, nadie agarra una semilla y dice: ¿cuántas cosechas hay aquí? Así que mire a su hermanito lindo, precioso que está a la par suya y dígale: no sé cuántas cosechas habrá dentro de ti.
Pero no importa cómo usted se mire hoy, porque David, hermano, amaneció un día como todos los demás, pensando que quizá era un día normal, un día como todos los que él había vivido. Pero ese día recibió una visitación de parte del Señor, porque él no sabía que en los planes de Dios había algo más para él. Como todos los que hemos aceptado al Señor, que vivíamos nuestra vida normal, entre comillas, sin saber que Dios tenía un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y llegó ese día de la visitación del Señor, donde, hermano, empezó de una manera, pero terminó diferente, porque ese día el Señor nos visitó. Entonces David, hermano, recibe, yo me imagino que cuando llega el profeta y le dice: es que el Señor me ha mandado, porque de entre tus hijos se va a proveer de uno para que reine. Imagínese usted, hermano, y pasa uno, nada, pasa el otro, nada. Y cuando viene David y entra y dice: úngelo, porque este es, hermano, lo agarraron así como a mi hermana Gladys, a quemarropa, ¿verdad? Y él se quedó, porque en ese momento lo único que sucedió fue que se declaró un propósito. Se declaró, hermano, un plan divino. Pero también comenzó un proceso. Y de eso quiero hablarle un poquito esta mañana, porque a todos nosotros en la vida nos va a tocar, o nos ha tocado, o nos está tocando pasar por ahí. Lo primero que encuentro, hermano, es que David tuvo que vencer un gigante llamado menosprecio. Fíjese que llega el profeta y mira los 7 primeros hijos y no era ninguno. Entonces el profeta dice: bueno, Dios me mandó aquí. Y le dice: ¿son estos todos tus hijos? ¿No tienes otro? Y entonces, de una manera muy peculiar, me llama la atención que Isaí dice: aún queda el menor, pero él está apacentando el rebaño. Y yo me fui a buscar las raíces de esa palabra cuando se refiere al menor, la palabra menor. Y en el original encontré que esa palabra es un diminutivo que se refiere a algo pequeño en edad o en importancia. Imagínense, me pongo a pensar que las dos cosas podían estar operando ahí en el corazón de Isaí. Puede que David para él fuera el menor en edad, pero también en importancia, porque no lo mandó a llamar cuando se habló de presentar un sacrificio, y cuando se vio que en la casa había una visita, no de cualquier persona, sino de Samuel, que era reconocido un profeta de la nación. Entonces entiendo, hermano, que a David no lo eliminó que su familia no creyera en él. A él no significó ningún problema que su familia nunca pensara que él podía llegar lejos. No sé con cuántos estaré hablando esta mañana el Señor aquí. Que no te afecta el hecho de que posiblemente has pasado por ese menosprecio, cuando la gente posiblemente te mira y puede decir: no veo nada. Que no le afecte. ¿Sabe por qué? Porque yo he comprendido una cosa: no es tan importante lo que el hombre mira en ti, sino lo que el Señor pueda ver en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, antes de ir y de mandar y todo al profeta a la casa de Isaí, dijo: me he hallado, me he encontrado a uno conforme a mi corazón. Este hará todo lo que yo le diga. Significa que el padre de David no había podido ver las características ni las cualidades que David tenía. No había podido ver. Posiblemente lo comparaba con su hijo mayor, que era un guerrero. Y entonces para él decía: yo admiro a Eliab, que es un guerrero, pero veía a David y no reconocía que en él había otras características que lo hacían delante de Dios mejor que el primero. Entonces lo que veo es que, hermano, muchos en la vida tenemos que derrotar un gigante que, si no lo vencemos, no avanzamos, y ese es el menosprecio.
que no le interese a usted que nadie mire lo que Dios ha puesto. Vendrá el día, vendrá el momento, vendrá el tiempo del Señor para usted, en que salga a luz lo que el Señor ha puesto en su vida y lo que el Señor va a hacer con usted. Levante su mano derecha y diga: Señor, voy a seguir adelante aunque nadie mire nada en mí. Porque fíjese que los que importaban, o el que importaba primeramente que reconociera, hermano, lo que Dios había hecho, era el profeta. Porque el profeta es el que iba a ungir, y él sí entendió que David era el ungido del Señor. Mire qué tremendo, porque cuando la Biblia dice que desde ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él, significa que el Espíritu Santo comenzó a trabajar en él para prepararlo. Yo quiero que usted comprenda algo en esta vida. Todo lo que Dios hace en nosotros es una preparación. Porque a veces pensamos, hermano, que las promesas del Señor o las palabras que Dios nos ha dado se toman su tiempo porque son cosas grandes y muchas cosas pensamos, pero en realidad no es eso. En realidad el tiempo que se toma es el necesario para preparar nuestro corazón para poder recibir lo que el Padre quiere hacer en nuestra vida. Porque no hay cosa más tremenda y peligrosa que le den algo a alguien para lo cual no está preparado en el momento. Por ejemplo, hermano, usted no puede darle a un niño un regalo que es para un adulto, porque no está preparado, y eso que se suponía que es una bendición se puede convertir en algo peligroso porque no está preparado, no tiene la madurez ni la capacidad ni el carácter para recibirlo. Entonces el Señor comenzó una preparación en la vida de David. Y yo le decía al Padre, qué tremendo, ¿verdad? Porque desde el momento en que Dios le da la promesa, lo ungen como rey, hasta el tiempo en que eso se cumplió, pasaron muchos años de preparación. Y yo le decía, ¿cuántas personas abortan planes de Dios porque no tienen la capacidad de esperar el momento en que llegue el tiempo perfecto del Señor? Porque queremos bendiciones tipo microondas. A ver cuántos se acuerdan cómo hacíamos las palomitas de maíz antes del microondas. A ver, levánteme la mano. ¿Se acuerda usted cómo era la cosa, verdad? Que se compraba la bolsa y se ponía a calentar el aceite, se tapaba y ahí estaba uno, ¿verdad? Y reventaban unas bueno, entonces ese era un proceso. Pero después vino y ahora es más fácil, ¿verdad? Ponga la bolsa a este lado para arriba, enciende el microondas, póngalo, ya estuvo. Pero yo le vengo a decir una cosa, que a Dios no lo ha cambiado el microondas. Él sigue siendo el mismo. Él sigue procesando a su pueblo. Él sigue preparando al que eligió. Él sigue trabajando en nosotros, porque lo que Él quiere en nuestra vida es que lo que nos va a dar sea duradero. Lo segundo que veo es que en esa misma área del menosprecio, veo que hay una falta de reconocimiento. Porque yo le hago una pregunta al Señor. Yo le preguntaba al Señor algo tremendo. Yo le decía, Señor, ahí estaban sus hermanos cuando lo ungieron. La Biblia dice que lo ungió delante de sus hermanos. Así que ellos estaban sabedores. Pero ¿y entonces por qué nunca lo reconocieron? ¿Por qué David para ellos seguía siendo menospreciado? ¿Por qué no cambió nada en ellos? ¿Y por qué no empezaron a verlo como alguien, como lo que iba a llegar a ser? Tremendo, hermano, porque muchas veces lo que sucede es que los que deberían de reconocer algo en ti no lo han hecho. Pero que eso tampoco te elimine. Porque el único que siempre, hermano, que siempre va a poner su mirada en ti es el Señor. Por eso Él pagó el precio que pagó por nosotros.
Número 2, el segundo gigante que veo que a David en este proceso le tocó derrotar se llama orgullo. Mire qué tremendo esto. ¿Cómo ve usted el hecho de que lo ungen? Todo un protocolo. No, hermano, que llegara Samuel a la casa, el profeta Samuel a la casa, no es como ahora, ¿verdad? Que 200,000 profetas por todos lados. Un profeta para la nación. Y que llegara. Y no solo eso, era el profeta que ungía reyes. Porque él había ungido a Saúl. Y ahora el que había ungido a Saúl llega a la casa de Isaí. Hermano, llega y lo unge como rey. Pero lo que sucede después, si me acompaña, en el capítulo 16, verso 21, primer libro de Samuel siempre, sucede que el Espíritu de Dios que empezó a operar sobre David se apartó de Saúl. Y a Saúl comenzó a estorbarlo un espíritu malo de parte del Señor. Y se da la búsqueda de alguien que llegara a ministrar para que él tuviera alivio. Y en todo eso llega David a la casa de Saúl. Y dice que viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho. Y oiga, y Saúl dice, y le hizo su paje de armas. ¿Sabe qué? En otra traducción, el ungido, el próximo rey, le anduvo cargando las armas al rey que iba a sustituir. Wow. Yo le decía al Señor, se necesita tener carácter, se necesita tener humildad, se necesita tener un corazón preparado para que esto no me elimine. Porque él pudo haber dicho, ¿y a cuenta de qué? Le voy a andar cargando yo la espada, el arco, las flechas, el escudo. ¿A cuenta de qué yo le voy a andar sirviendo? Si yo voy a ser el rey, él me debería servir a mí. Y yo le decía algo tremendo al Señor: cuando usted y yo no podemos derribar ese gigante llamado orgullo, muchas veces tomamos posiciones que no nos corresponden o nos adelantamos a los tiempos porque tenemos una palabra. Pero el hecho que usted tenga una palabra no quiere decir que sea ya. El hecho que usted tenga una palabra solo significa que en el tiempo del Señor las cosas se van a dar cuando Él diga y como Él diga. Pero también significa que esa palabra no me va a cambiar, no va a cambiar mi naturaleza, no va a cambiar mi corazón, no va a cambiar mi forma de actuar, no va a cambiar mi forma de ser. No voy a comenzar a ver a los demás de menos porque tengo una palabra que de alguna forma me da una posición. Como usted conoce a algunas personas, ¿verdad? Usted no, ni el que está a la par suya tampoco, porque esos no vinieron hoy, porque esos no pudieron derrotar ese gigante. Pero cuánta gente conocemos que un puesto los arruina, que un cargo de jefatura los arruina, que una casa los arruina, que un título los arruina. Y ya no digamos, hermano amado, que los pongan en un lugar donde tengan autoridad sobre otros. Los puede arruinar si no tienen un corazón preparado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque debemos comprender lo siguiente: que la posición no te define. ¿Alguien puede decir amén a eso? La posición no te define, porque en esta vida no hay ningún puesto, no hay ninguna corona, no hay nada que sea eterno. Todo es efímero, pero su presencia dura para siempre. Lo único que vamos a hacer siempre es hijos del Señor. Entonces, yo podía ver esto. ¿Cuántos no podemos vencer este gigante? Porque mucha gente no le gusta empezar de abajo, porque lo ven como algo humillante. A mí no me van a poner ahí. Si yo traigo para pastor, no para cuidar carros. Ay, Padre. Y el Señor te dijera: sí, pero fíjate que yo pero ese es el proceso que tengo. Por ahí vas a empezar.
porque si te pongo de una sola vez, no vas a durar en el puesto. Imagínense, hermano, qué tremendo esto. ¿Qué pudo haber pensado David si cuando él tocaba el arpa, Saúl recibía alivio y no se le subió? Fíjese. O sea, eso no lo elevó. Eso no lo puso a él en el concepto de decir: si cuando yo toco, este es liberado. Lo siguió reconociendo, se siguió sujetando, siguió obedeciendo. Aunque en él vio miles de defectos, dijo: yo sigo estando bajo autoridad. Esa palabra o esa posición que le dieron, paje de armas, hoy la podríamos trasladar a lo que se conoce como un escudero, pero en pocas palabras era un siervo. Así que dígale a alguien que tenga cerca: hay que derrotar este gigante. No importa la promesa que tengas, ni el destino que Dios te ha mostrado, ni a dónde Dios te ponga, no cambies tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué tal si se lo quitan? Es lo que yo me pongo a pensar de muchos, incluso de mí. Porque a uno le dijeron, en el Nuevo Testamento aparece cuando el Señor le dice a uno que había puesto como mayordomo de todas sus cosas, y de repente lo halló como despilfarrador y le dijo: vení, hagamos cuentas. Y dijo: me van a quitar la mayordomía, ¿qué hago? Dijo: si ya no tengo otra cosa que hacer. Yo me he puesto a pensar, ¿qué pasaría, hermanos, si el Señor nos quitara los vestidos que tenemos, los puestos que tenemos, las posiciones que tenemos, los cargos que tenemos, los privilegios que tenemos, los nombres que tenemos? No nos debe cambiar el corazón, ni tenerlos, ni dejar de tenerlos, porque siempre debemos reconocer una cosa: que el único que merece toda gloria y toda honra es nuestro Señor y nuestro Dios. Es por eso que David, hermano, cuando relata delante de Saúl, cuando llega y le dice a Saúl que él puede enfrentar a Goliat, que él puede enfrentar a ese hombre, resulta, hermano, que le dicen que no puede porque Goliat es un hombre de guerra desde su juventud y tú eres un muchacho. Y él comienza a narrar, hermano, y a decirle: tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo liberaba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Pero en el verso 37 de primer libro de Samuel, capítulo 17, añadió David: Jehová me ha librado. Oiga, Jehová me ha librado. Jehová que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Sabe qué lindo es? Que David sabía: soy ungido. Que David sabía que era, hermano, el elegido de Dios, y a pesar de las victorias que Dios le daba, nunca se atribuyó ninguna gloria, sino que él supo decir una cosa: el Dios que me ha librado de todo esto es el Dios que me va a librar de todo lo demás. ¿Sabe cuál es el antídoto para el orgullo? Reconocer que lo que somos, lo que tenemos, lo que alcanzamos, lo que logramos, no proviene de nosotros mismos, sino que hay alguien que nos lo ha dado, y en este caso ese alguien es el Señor. Imagínese, hermano, si ese verso 37 no existiera, estaría complicada la cosa. Porque él estaba hablando de sus victorias. Tu siervo ha peleado, he tenido victorias, he matado osos, he matado leones, los he tomado la quijada y los he matado. Hasta ahí parecía un logro humano.
Pero en el 37 él dice: pero todo esto no soy yo, es el Señor el que me ha dado semejante victoria. Usted puede levantar su mano esta mañana y decir: no soy yo, es el Señor el que me ha dado todo esto. Y aún con su mano levantada, reconozca que aún lo que no tiene y va a tener, lo que no ha hecho y va a hacer, lo que no ha logrado y va a lograr, no es por usted, ni por su capacidad, ni por otra cosa más que porque el Padre lo ha querido bendecir. Eso era lo que cambiaba. Por eso es que él pudo derrotar ese gigante del orgullo, porque no se creyó que por él fueran. Fíjese que, hermano, en el punto número 3, que es el gigante número 3, que son las críticas, yo veo aquí un equilibrio, ¿verdad? Porque a las personas con las cuales Dios quiere hacer algo, no lo debe eliminar ni la adulación ni las críticas, que las dos vienen del mismo lado. Escucha lo que le acabo de decir. Porque hay gente que le gusta la adulación y creen que la adulación, o sea, el que me adula es mi amigo. No, no, no. Tanto el que te infla como el que te desinfla viene del mismo lado. Porque los dos tienen el mismo propósito: eliminarte. Porque si te dejas inflar, te eliminan. Pero también si te dejas desinflar, te eliminan. Por eso es que yo siempre he creído una cosa, y es que nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en el Señor y los oídos también puestos en lo que el Padre está diciendo. Porque el oír voces que no debemos oír nos pueden eliminar. Fíjese que cuando llega a dejar, usted oyó por parte de nuestra hermana Gladys todo este relato, cuando llega David enviado por su padre a dejar el pan y todo, escucha que están diciendo que hay un paladín ahí que sale a desafiar a los ejércitos. Pero escucha que dicen que al que le venza le van a dar una serie de cosas. Y David pregunta: ¿qué es lo que le van a dar al que venza a ese fulano? Entonces se lo relatan, pero ahí lo estaba oyendo su hermano mayor, Eliab. Y cuando lo oyó, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y en quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Fíjese qué tremendo, hermano. De la nada. Usted tiene que comprender una cosa: que si usted tiene de parte del Señor un propósito, un plan, si Dios lo ha escogido para algo, si el que así es, porque si no usted no estuviera aquí. Si a usted el Señor lo ha escogido para algo, y si algo bueno el Señor le quiere dar, o algo bueno el Señor quiere que usted alcance, tiene que estar sabedor que usted también va a ser criticado, usted también va a ser señalado, de usted también van a hablar cosas que no son, de usted también van a inventar cosas. Y si no le gusta eso, mejor no se meta. Pero como no es usted el que se mete, sino que lo meten, no tiene opción. Porque fíjese, hermano, que cuando usted entiende cómo funciona esto, se da cuenta que las críticas siempre van a existir. Si usted no hace nada, lo critican. Y si hace algo, también lo critican. Al final las críticas son parte de la vida. Y un día el Señor, hermano, me habló de una manera muy especial por medio de una ilustración que alguien hacía. Resulta que dicen que hubo un hombre que, dándole una enseñanza a un discípulo suyo, fue y se paró en un cementerio. Y entonces, estando en el cementerio, comenzó a gritarles improperios a todos los que estaban ahí. Y entonces le preguntó al discípulo: ¿oíste que alguno contestó? No, le dijo, es que todos están muertos, le dijo. Luego comenzó a adularlos a todos y a decirle cuántas cosas grandes ustedes alcanzaron y cuántas cosas poderosas ustedes hicieron. Y le dice: ¿oíste que alguno se alegró?
No, le dijo, es que todos están muertos. Conclusión: el que se desinfla o el que se infla es porque no ha muerto a su naturaleza y todavía le afecta. Por eso cuando el hermano mayor llega y le dice las cosas que le dijo, le habló de soberbio, le dijo que había malicia en su corazón, David solo le respondió y le dijo: ¿yo qué he hecho? Esto es puro hablar. Y dice: y se apartó de él. Usted me puede hacer un favor esta mañana y dile al que está a la par: hay cosas que se resuelven dándote la vuelta. Tan sencillo. No le ponga atención, no le dé más espacio del que merece. Simplemente dese la vuelta y siga adelante, porque el que le ha hablado a usted y el que lo va a respaldar y el que lo va a ayudar es el Señor. Muchas veces, hermano, nos afecta tanto lo que la gente dice. ¿A quiénes le ha afectado eso alguna vez? Vamos a ver si estoy hablando con el pueblo correcto esta mañana. ¿A quiénes alguna vez le ha afectado lo que otro dice? Mire, hermano, hoy estamos en una generación, aún con los jóvenes, ¿cómo les afecta? El bullying. Lo que digan, que si le hablan, que si no le hablan, que le digan esto, que las redes sociales, hermano, hay hasta suicidios por eso. Nosotros, como los que pasamos de los 60, ¿verdad? Somos de la generación que resolvía el bullying de otra manera. Nosotros resolvíamos el bullying cuando alguien llegaba a hacernos bullying, a la salida nos vemos. Pero hoy, hermano, vivimos afectados por lo que la gente dice, por lo que las personas hablan. Hermano, si cambias carro, eres soberbio y orgulloso porque cambiaste carro. Pero si no lo cambias, Dios te ha abandonado y no te bendice y por eso no lo cambias. Total, siempre van a hablar. Si usted se viste más o menos, vea, usted trata de vestirse más o menos, siempre va alguien que diga: sí, gran creído, vanidoso. Se viste mal, qué mal gusto tiene. Entonces, mire, haga un ejercicio conmigo y dése la vuelta y diga. Dice que en el momento que su hermano le habló de esa manera, él se apartó de él. Es que hay lugares que mejor es apartarse. Número 4. Mire qué impresionante esto. Dice la Biblia que cuando David se presenta para decirle a Saúl que él puede enfrentar a ese gigante, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, en el versículo 33, Saúl le dijo: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. El cuarto gigante interno que tienes que derrotar se llama descalificación. Porque quiero decirle algo con todo mi corazón: para muchos a tu alrededor, tú no calificas. No eres la persona, no estás preparado. La descalificación. ¿Por qué? Porque para muchos no estudiaste lo suficiente, no hablas lo suficientemente bien, no eres la persona correcta, porque para ellos no eres a quien ellos hubieran elegido. Pero yo le tengo una noticia a usted: para lo que Dios lo escogió a usted, usted es el único que califica. Nadie más puede hacer aquello para lo cual Dios lo levantó a usted o para lo cual Dios lo eligió a usted. Porque para Él usted califica. Con sus limitantes usted califica. Con todo lo que usted tenga en contra usted califica. Porque sabe que cuando Dios te elige, no está confiando en ti, sino que está confiando en el proceso que Él va a hacer en ti para que des la talla. Es por eso que para Saúl, David no calificaba. Dijo: usted es un muchacho. Si yo no le veo porte de guerrero, yo no le veo. Yo veo al Goliat y el Goliat es enorme, guerrero, y a este lo veo algo delicado.
Pero como no tenía que calificar para Saúl, sino para Dios, y si calificamos para Dios es más que suficiente, porque si calificamos para Él, Él nos va a dar la victoria. Por eso, oiga, David tuvo que derribar ese gigante de la descalificación. ¿Sabe qué hizo? Diciéndole a Saúl: Saúl, yo te entiendo que quizás no miras nada en mí, porque todas las batallas que yo he ganado hasta ahora ha sido en lo secreto. Tú no has conocido nada de eso en mi vida. Por no decirle, por lo menos estoy haciendo el ánimo. Que aquí entre todos ustedes y todo ese ejército nadie se ha atrevido, y por lo menos yo me estoy atreviendo. Si gano o no, la primera batalla la gané, que es apuntarme. Imagínense, hermano, cuando Saúl le dice: no podrás. ¿Cuánta gente se detiene? ¿Cuánta gente se estanca? ¿Cuánta gente retrocede porque alguien le dice: no vas a poder? No estás preparado, no vas a poder, no eres tú, yo que vos no lo haría. Y una serie de cosas que te pueden mencionar, que si tú le prestas atención te detienen. Pero cuando tú, hermano, oyes al Señor, las cosas cambian. Cuando te das cuenta, hermano, de que en tu vida, de la mano del Señor, has atravesado muchas cosas, y sobre todas ellas el Señor te ha dado la victoria, entonces te pones a pensar: esta no es más que una batalla más. Voy a poder no porque yo tenga la fuerza, voy a poder porque el mismo Dios que ha estado conmigo desde antes del vientre de mi madre estará conmigo una vez más. Voy a poder porque el Señor me está mandando. Voy a poder porque Él me ha elegido. Yo quiero decirle que muchas veces, por no decirle siempre, las cosas para las cuales Dios te elige te sobrepasan y me sobrepasan. Dios nunca te elige para hacer cosas a tu medida, porque eso lo podría hacer cualquiera. Eso lo podría lograr cualquiera en lo humano. Pero cuando Dios está en el asunto, te escoge para llegar a hacer cosas que te sobrepasan, que tú mismo reconoces que en tu capacidad no podrías lograr, pero de la mano del Señor lo puedes alcanzar. Es por eso, hermano, que usted está aquí, porque Dios lo que le está diciendo es: yo te he elegido a ti para algo que solo no puedes lograr. Te he elegido para que alcances algo, pero me necesitas a mí. Por eso David reconocía. Número 5. Aquí hay otro que me llamó la atención: la imitación. Fíjese que Saúl, cuando oye a David decir todo eso, dijo: bueno, a este no lo detengo. Pero trató de vestirlo con sus ropas, le puso su armadura. Dice que vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano. Y ahí viene donde dice: escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Mire qué tremendo esto. Si David no se quita las vestiduras de Saúl, hubiera sido un Saúl y no un David. Muchas veces el problema que tenemos es que estamos imitando lo que no debemos imitar. Dios había formado a David con características peculiares. Lo había formado como un pastor. Fíjese qué tremendo esto. No era una formación como la de un guerrero normal, era un pastor. Y cuando va a enfrentar al filisteo, a Goliat, Saúl le quiere poner sus ropas. En pocas palabras, si David vencía así, parte de la gloria iba a ser de Saúl. Porque sí, le ganaste, pero con mi armadura.
y con mi espada. Y entonces viene David y prueba: esto no me queda. Dígale al que está a la par: hay cosas que no te quedan ni te lucen. Porque a veces imitar te limita. Te limita de ser y de hacer aquello que el Padre te diseñó hacer. Porque tú eres la persona que Dios diseñó y formó con sus dedos en el vientre de tu madre. Tú eres exactamente eso que Él diseñó y formó. Y a veces estamos queriendo imitar modelos o queriendo imitar formas, y para colmo de males, fracasadas. Porque el modelo Saúl era un modelo fracasado. Entonces imitarlo iba a ser sumarse a ese fracaso. Entonces David reconoce y dice: no, yo no puedo, esto no es lo mío. Lo mío, aunque no me entiendan, lo mío, aunque no me crean, lo mío es enfrentarme a ese, pero con mis armas, que son las 5 piedras que voy a recoger y la onda que yo sé manejar. Yo no sé poner mi armadura, yo no sé lo que es eso, pero yo sé ganar mis batallas de la manera que las he ganado hasta ahora, que el Señor me las ha dado. Por eso, hermano, yo le quiero decir una cosa: ¿por qué cambiar? Cuando toda tu vida, hablando de tu vida en el Señor, ¿por qué cambiar si toda tu vida tus batallas las has ganado con Él? ¿Por qué vas a venir a cambiar ahora si Él te ha demostrado siempre que cuando lo buscas Él está ahí, que cuando doblas rodillas Él te responde, que cuando le adoras Él se manifiesta? ¿Por qué cambiar ahora? Es por eso que David se tuvo que despojar. Mire a alguien, dígale: despójate de toda vestidura que no es tuya y toma lo que sí sabes usar. David se despojó de eso. Dijo: yo no sé usar esto, pero hay algo que sí sé usar: el cayado y la onda. Eso sí lo sé usar. Y con esto, aunque nadie me entienda, yo me imagino cuando soltó todas las cosas, digo: hoy sí, ya perdimos. Porque este quiere ganarle al filisteo y no quiere ni usar armadura y no quiere llevar ni espada. Pero David iba seguro, no en él, sino en el Señor que le da la victoria. Esa sencillez necesitamos, hermano. Recordar que no somos nosotros, sino el Señor. Pero entonces llega ese momento glorioso donde David se tiene que enfrentar al gigante público. Todos los demás habían sido vencidos aquí. Porque si tú vences primero lo que está aquí, era el depósito, la bolsa que servía para transportar los víveres o los artículos necesarios para un viaje. Me llama la atención que David recoge 5 piedras y no una, sino 5. Las mete en su bolsa de viaje. A ver cuántos andan en una bolsa de viaje hoy. Ya le voy a explicar qué es eso. Y él echó las 5 piedras donde debió haber echado los sándwiches, donde debió haber echado el alimento, donde debió haber echado el sustento, donde debió haber echado lo que necesitaba para los días venideros. Ahí metió las 5 piedras. Y cuando se enfrentó al gigante, metió la mano ahí y sacó una de todas, que también es otra tremenda enseñanza. Pero saca una con la que enfrenta a Goliat y le da en la frente y lo derriba. Pero quedaron 4 en el zurrón, porque David sabía perfectamente que después de Goliat habrían 4 gigantes más que derribar. Así que David decidió y tomó una decisión correcta, porque él dijo: voy a echar en mi bolsa de viaje lo que voy a necesitar mañana, no solo lo que necesito ahora. Voy de este lado, espéreme acá. Porque el problema de muchos de nosotros es que solo pensamos
en el hoy. Y es por eso que hay mucha gente que enfrenta un problema, busca al Señor, y cuando el problema se resuelve se aparta del Señor, porque esa persona no pensó que mañana lo va a volver a necesitar, y pasado lo va a volver a necesitar, porque la vida es un viaje que todavía no termina. Mira el que está a la par y dígale: yo te veo que te falta. Y te falta un poquito, bastante, dígale. Yo veo que todavía te hace falta. Y el problema muchas veces es que la bolsa de viaje que estamos preparando, no estamos metiendo lo que realmente vamos a necesitar para el día de mañana. A ver, ve a su hermanito lindo, por favor, y pregúntele: ¿qué has echado en tu bolsa de viaje? Porque hay gente que ahí mete, ¿verdad?, dinero. ¿Qué es lo primero que usted echa cuando va a viajar? Los documentos, los pasaportes, pisto. Y hay gente, hermano, en estos tiempos que para el mañana se está preparando de forma incorrecta, que para el mañana se está preparando, pero no con lo que va a necesitar de verdad. Porque usted puede provisionarse de muchas cosas. Usted puede provisionarse hoy de dinero. Está bien, guarde todo lo que usted quiere y pueda. Eso no está mal. Pero eso no es todo lo que usted va a necesitar. Porque usted va a enfrentar cosas que el dinero no resuelve. Usted puede, hermano, pensar en provisionarse y decir: bueno, ¿yo qué voy a hacer? Yo me voy a comprar un par de casas, porque las propiedades, así dice, porque las propiedades nunca pierden su valor. Entonces yo el día de mañana de eso voy a vivir. Está bien, hágalo también, no hay problema. Yo no tengo problema con eso, hágalo, es parte de todo. Pero tampoco es seguro, porque todo en esta vida se puede perder. Usted puede decir: bueno, me voy a comprar un seguro, y entonces cuando yo ya esté mayor voy a tener mi ahorro. También hágalo, pero no es suficiente. Por eso David, el espacio que el zurrón tenía, lo llenó de una provisión que él sabía que le iba a servir. Él reconoció una cosa: hoy estoy frente a Goliat, pero mañana, si se levanta otro, ya estoy provisionado. Yo ya metí lo que necesito ahí. Yo ya tengo lo necesario. Por eso es que cuando usted, voy a poner un ejemplo, cuando usted se llena de la palabra, usted ya tiene lo necesario. Porque en el día de aquello, o en el día que viene la situación, usted ya aporta lo que necesita para derribar ese gigante. Por eso, hermano, que el que anda su zurrón preparado para el mañana, puede ser que enfrente cosas que le muevan el piso, pero no lo eliminan, porque tiene preparado, porque tiene algo para salir adelante. Y ese algo es el Señor en nuestra vida y toda la provisión que Dios nos da para salir adelante. Pero por eso usted ve, le voy a poner un ejemplo. Por eso es que usted ve en este caminar que los que menos se congregan son los que más tiemblan, porque no tienen el alimento suficiente, porque no tienen, porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, porque la palabra que este día el Señor le está dando a usted, otro no la está recibiendo. Entonces, esta palabra que usted está echando en el zurrón, usted ya le está diciendo: ahorita lo echó, vea. Como el zurrón se andaba llevando, se andaba cargando. Entonces usted agarró ahorita una piedra, pero espero que agarre la más grande, va. Y usted dijo: esta me va a servir. Y le echó. Cuando se presente el gigante, usted solo mete la mano. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay muchos que meten la mano en un zurrón vacío, porque no tienen, porque no atesoraron,
porque solo pensaron en el día de hoy. ¿Cuánta gente conocemos que busca a Dios por un milagro? Y Dios les da el milagro. Les dio de comer como a muchos, ¿verdad? Las multitudes. Y yo me pongo a pensar en esa gente, fíjese, porque el hambre es una de las cosas más tremendas que existe. Nunca se quita. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Mire, hermano, es que desaparece momentáneamente, pero le vuelve a dar. ¿Qué problema con eso, va? O sea, usted, hermano, se levanta con una gran hambre y usted, la única solución es comer. Ay, usted media vez comió, ya qué rico, pero le va a volver a dar. Entonces yo pensaba en esa gente que seguía al Señor porque les dio de comer, y entonces les daba y se iban. Y yo digo, y estos que no pensaban que 4 horas más tarde van a volver a tener hambre. Por eso aquella mujer en el pozo de Samaria le dijo: Señor, dame de beber de esa agua para que ya no tenga que venir a buscar agua en este pozo. Hermano, qué tremendo es pensar que el evangelio no se trata de hoy. Es que no es la palabra solamente para este día. Es que no es lo de hoy para resolver el problema. No, hermano, esa es la visión equivocada. El asunto, ¿sabe cuál es? Que el viaje sigue, que el camino sigue. Mire, pues aquí estamos celebrando 20 años. ¿Quién hubiera pensado cuando hicieron el primero? Y se hizo el primero, se pensó en el primero y los otros 19 que se han vivido. Imagínese usted hoy. No sé con qué situación vino, no sé con qué problema, no sé con qué adversidad, pero yo le quiero decir una cosa: no se enfoque en eso, porque eso estoy seguro que Dios se lo puede resolver. Enfóquese en lo que viene después, en el mañana. ¿Qué va a ser mañana? Ayúdeme a predicar, pues. Pregúntele a su hermano: ¿qué vas a hacer mañana cuando ya no esté ese problema? Cuando ya no tengas esa aflicción, cuando ya Dios te haya sanado, cuando tus finanzas estén sanas, cuando tu matrimonio esté resuelto, cuando tus hijos se hayan convertido, cuando tengas trabajo, cuando la casa que te iban a quitar ya te la dio el Señor y no te la quitan. ¿Qué vas a hacer mañana cuando todo eso no esté? Esa es la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer. Porque esto es como cuando alguien se está ahogando y ya media vez llega a tierra firme, ya puede poner los pies. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque ahora ya respiras, ahora ya no estás preocupado. ¿Cuánta gente hemos conocido que en las adversidades no se pierde un culto? Que cuando no tiene trabajo está en la oración, en los cultos, hasta en lo que no hay, hasta llega cuando no hay culto, pues. Y no va a haber culto hoy, fíjese que no, pero puedo entrar por lo menos a sentarme a orar. Sí, hermana, entre. Y cuando ya tiene trabajo, ¿qué vas a hacer? Porque la vida es un viaje, no es un día. Hoy hablando con mi pastor decía: nosotros también en la iglesia estamos por celebrar 18 años. Yo le decía: Señor, pareciera ayer, va, 18 años. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos pensado en un día y no hubiéramos pensado en todo lo demás? En que el Señor iba a ser propicio en cada necesidad, en llenar nuestro zurrón de las cosas correctas, en echar aquí las cosas necesarias para mi viaje, en provisionarme de lo que realmente, hermano, me va a sustentar en el mañana. Porque tengo que comprender una cosa: que muchos hemos llenado nuestra bolsa de peso, pero no de cosas que sirven. Nos hemos cargado de muchas cosas y hemos metido de todo, hermano. Como digo yo, la cartera de algunas hermanas, vea que usted mete la mano ahí y haya, hermano, hasta lo que no encontraba en la casa, aquí lo encontró.
Tremendo, ¿va? Y usted mira a nosotros, y usted ¿qué? Solo este cosito. Y me dice mi esposa, lo que pasa es que todo te lo ando cargando yo, dice. Mi pregunta para ti: ¿qué estás metiendo en esa bolsa? ¿Qué estás echando ahora? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Qué significa eso? Provisiónate, porque vienen días que tú no tendrás control de todo, pero si en el tiempo que pudiste llenar tu zurrón lo llenaste, tendrás que sacar de ahí. Tendrás cosecha de algo que sembraste. Tendrás la ayuda de aquel en quien pusiste tu confianza. Por eso yo siempre he dicho una cosa: no hay para mí porción más linda que cuando dice la Escritura: no serán avergonzados los que en Él confían. ¿En quién confió David cuando se enfrentó a Goliat? ¿Qué pensamiento tuvo él? Yo sé que tiene amigos, familiares, hermanos gigantes, pero cualquiera que venga, yo ya estoy preparado. Póngase de pie esta mañana. Dios te trajo quizá esta mañana para preguntarte: ¿qué has echado en tu bolsa? Si yo esta mañana le preguntara a usted, mi hermana amada, como ejemplo, vacíe su cartera, mire todo lo que he echado ahí, se daría cuenta que ahí anda llevando algunas cosas que no son tan necesarias, pero pesan. Y posiblemente algunas cosas que hoy necesitan no las tiene ahí. ¿Qué te parece si hoy pensamos como David pensó? Señor, gracias por la provisión para este día. Gracias, Señor, por darme la victoria sobre todas aquellas cosas que yo he vivido. Gracias por ayudarme a vencer todos los gigantes, primeramente los internos, y también porque lo que hoy estoy enfrentando, tú me vas a dar la victoria. Pero Señor, yo quiero provisionarme. Pero Señor, yo quiero llenar mi zurrón, mi bolsa. Pero Señor, yo quiero depositar en mi bolsa de viaje lo que voy a necesitar. Quiero ser sabio, Señor. Sé que muchas cosas son necesarias, pero imprescindibles solo tú, Señor. Por eso esta mañana yo te quiero preguntar, cierra tus ojitos. ¿Será que hay alguien esta mañana entre nosotros que lo primero que quiera hacer es provisionarse, no para hoy, sino para toda su vida, de la mejor manera? Y la primera es abriéndole su corazón a Jesús. Él es el único que puede estar contigo. Puede fallarte el dinero, te pueden fallar los recursos, los títulos, los puestos, las propiedades, todo, pero Él nunca te va a fallar. ¿Será que esta mañana hay alguien que quiere abrirle su corazón a Jesús y decirle: Señor, yo no sé lo que el mañana me representará, ni contra qué cosa voy a luchar, pero quiero estar provisto teniéndote a ti? ¿Habrá alguien esta mañana que nunca le ha entregado su vida a Jesús y hoy quiera recibirle en su corazón como su Señor y Salvador? ¿Habrá alguien que diga esta mañana: Señor, yo quiero echar en mi zurrón
mi sustento para mañana, mi provisión para mañana. Yo quiero, Señor, salir de este lugar sabiendo que no importa lo que pase, el Señor estará